Debido a que en la historia de One Piece existe una infinidad de personajes, muchos de ellos no han tenido el tiempo suficiente de lucirse aún en el manga. Y entre estos está Dracul Mihawk. ¿Cuál es el potencial que tiene en cuanto a poder? ¿Qué relevancia tendrá en la historia más adelante? ¿Eiichiro Oda le desarrollará más en el proceso? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad lo descubrirás, así que sin darle más vueltas a esto, hablemos del potencial del mejor espadachín del mundo. Y como no podría ser de otra manera, el punto más importante a tratar en este video es el de su fuerza. Esto debido a que el personaje es presentado como el mejor espadachín del mundo, por lo que desde el vamos ya sabemos que el rol principal que desempeñará es el de luchador. No obstante, debido a que la obra ha tenido un subidón sumamente pronunciado en las escalas de poder en estos últimos arcos, es un tanto difícil llegar a saber qué tan fuerte podría ser Mihawk. Sin embargo, si tiramos por lógica podríamos hacernos una idea de cuál es el potencial que aún no hemos visto de él, y no hay mejor tema para iniciar esto que su haki, ya que junto a Yoru es la principal arma que este posee. Y bueno, aprovechando que mencioné a su espada, esta podría llegar a ser una prueba de que Mihawk es actualmente el mejor usuario de haki de armadura en la actualidad, ya que de haber sido él mismo quien la transformó en una Kokuto, cosa que es casi un hecho, se demostraría que está bastante por encima de la gran mayoría de personajes que también blanden una Meito, y eso incluiría a personajes como Shanks, Oden, Shirohige o el propio Roger. Pero recuerden, esto en cuanto a dominio de haki de armadura respecta, no al nivel general. Recordemos que el propio Mihawk se pone por debajo de Shirohige cuando le atacó en Marineford para comprobar qué distancia había entre ambos. Pero volviendo a lo de su espada, es probable que algunas personas no entiendan lo de transformar su Meito en una Kokuto, por lo que lo explicaré brevemente. Con esto me refiero a que hizo que el filo de su espada se oscureciera de forma permanente. Ya sabemos que un espadachín puede recubrir sus espadas con haki, oscureciéndolas de forma momentánea, pero hay dos casos de espadachines que lograron hacerlo de forma permanente, y para ello se necesita, entre otras cosas que aún no se han confirmado, un gran dominio de haki y el haberlas blandido en muchísimas batallas. Ryuma, quien es conocido como el dios de la espada, logró hacerlo con la legendaria Shusui cuando aún estaba con vida, y todo indica que fue Mihawk el responsable de hacer lo mismo con su mandoble Yoru, ya que a día de hoy tiene el título del mejor espadachín, algo que Shanks, quien también es uno, no tiene, y casualmente su sable grifón tampoco es una Kokuto. Pero bueno, es muy probable que Mihawk sea el mejor usuario de haki de armadura de la actualidad, pero aún quedan las otras dos clases del recurso. Si hablamos del haki de observación, en su momento el personaje no tuvo ningún problema para seguir los movimientos de Luffy mientras este usaba su segunda marcha, algo que confirma que es un usuario bastante bueno del recurso. Sin embargo, a mi parecer el espadachín debería tener un dominio avanzado de este haki, y para desarrollar esta hipótesis les hablaré un poco de las capacidades de su antiguo rival. Según datos escritos por el propio Eiichiro Oda en un tomo especial de la película Film Red, el emperador posee la habilidad de evitar las visiones futuras con su haki del rey, es decir, evita que sus movimientos sean vistos por el haki de observación avanzado de sus enemigos. Esta es una técnica muy particular y que seguramente requiere de mucha práctica para poder usarse. ¿Y qué tal si fue Mihawk con quien la desarrolló? Es bien sabido que ambos fueron rivales hasta que Shanks perdió su brazo, pero antes de que esto ocurriera ambos tenían duelos que se comentaban por toda la Grand Line. ¿No sería gracias a esas peleas que Shanks desarrolló dicho recurso? Y esta es la razón por la que yo creo que Mihawk podría llegar a tener haki de observación avanzado. Pero más allá de esa teoría, yo creo que llegando a este punto en la historia los personajes más poderosos de la misma serán capaces de manejar los tres tipos de haki de forma avanzada. Esto implica que Mihawk también tenga haki del conquistador, pero para eso se necesita una justificación, la cual podría ser la ambición del personaje que le hizo llegar hasta donde está. Además, Shanks lo tenía como su rival, de la misma forma en que Roger tenía de rivales a Garp y a Shirohige, y ambos casualmente forman parte del grupo de usuarios del color del conquistador. Sería raro que el rival del sucesor de Roger no lo tuviera. No
No obstante, volviendo a Mihawk, yo no creo que sea un luchador que dependa tanto de dicho recurso, ya que de serlo la cosa se pondría bastante monótona al todo girar en torno al haki del conquistador avanzado, por lo que puede que el personaje resalte más por su técnica con la espada, ya que, como dije anteriormente, está por encima de la mayoría de los personajes que mencioné antes en ese aspecto. Si entre todos ellos destaca en ese aspecto, lo mejor sería que se enfocara más en él que en el uso bruto del haki como potenciador nada más, algo que le acercaría más a Ryuma por ejemplo, que también logró transformar su espada en una Kokuto. Y eso me lleva a hacerme la pregunta, ¿es entonces Mihawk más fuerte que Ryuma? Yo personalmente no lo creo, puesto que es el samurái de Wano quien es conocido como el dios de la espada y no él. Este apodo puede referirse a que es el mejor espadachín de la historia. Además, creo que el hecho de que este siga siendo recordado por la marina a pesar de que hayan transcurrido un par de cientos de años desde que este estaba con vida, le hacen merecedor del título de leyenda. Mismo título que no estoy tan seguro si Mihawk podría llegar a mantener durante tanto tiempo a posteriori. Pero eso no quita que sea un monstruo en combate, ya que, por todo lo que hemos mencionado, se justificaría que fuera uno de los personajes más poderosos del mundo de One Piece en la actualidad, razón por la cual no creo que este sea o termine siendo un usuario de fruta del diablo. Sinceramente no la necesita para estar ahí, aunque sí que creo que exista la posibilidad de que tenga una habilidad que hasta ahora se nos haya mantenido oculta, y esta tendría que ver con el diseño de sus ojos, los cuales son muy parecidos a los que tiene Imu, el máximo gobernante de One Piece, además de también Zunisha, el elefante ancestral encargado de transportar la isla de Zou. Aunque esto no tiene por qué ser tan así, puede que no haya ninguna relación entre estos tres personajes y que el diseño de sus ojos sea meramente por estética, pero no hay que cerrar las puertas a esto, puesto que las bases de que Mihawk posea algún tipo de poder relacionado con esto están presentes al guardar ese parecido. Y antes de continuar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que haga, así como también dejarme un buen like y suscribirse al canal, con eso me apoyan un montón. Actualmente estamos por llegar a los 13.000 suscriptores y para lograrlo me propuse sacar un video diario hasta que eso ocurra. Esa es la parte difícil, y me toca a mí. La fácil se las dejo a ustedes, y se trata solamente de darle al botón de suscribirse, pero bueno, continuemos con el siguiente punto del video. Actualmente Mihawk está siendo un personaje sumamente importante para la historia, y esto se debe a que es el miembro fundador de la Cross Guild, organización que está causándole muchísimos problemas a la marina. Es un hecho que más adelante habrá un conflicto bastante grande que involucrará a ambas organizaciones, y obviamente por parte de la Cross Guild su luchador más fuerte es Mihawk, quien seguramente tendrá que enfrentar algún alto cargo de la marina durante el conflicto. Pero más allá de las posibles peleas, me gustaría resaltar que el espadachín pasó de ser un personaje que no tenía prácticamente ninguna relevancia en la historia, más allá de su participación en la guerra de Marineford, a ser el representante de una organización que está desequilibrando al mundo de One Piece, ya que recordemos que actualmente la marina se encuentra en una situación sumamente complicada, puesto que no se puede fiar de los civiles a los cuales intenta proteger, ya que siempre está presente la probabilidad de que algunos de ellos estén interesados en ir en su contra para obtener las recompensas que la Cross Guild ofrece por sus cabezas. Y como todos sabemos que los verdaderos responsables del funcionamiento de la organización son Crocodile y Mihawk, ambos terminan siendo personajes sumamente importantes para la historia actualmente. Pero adicional a eso, Mihawk también tiene una relevancia asegurada para el futuro, y esta se vincula al duelo final que tendrá con Zoro. Como todos sabrán, el espadachín de los sombreros de paja lo tiene como el objetivo para lograr su meta, y tarde o temprano terminará llegando al nivel del Ojos de Halcón, momento en que se enfrentarán en un duelo donde es casi seguro que el usuario del Santorius salga victorioso. Esto hará que cumpla su sueño de convertirse en el mejor espadachín, pero para lograr esto debe haber una épica batalla antes. Es por esto que creo que Mihawk será muy importante más adelante, ya que puede que nos deje una de las mejores batallas dentro del manga de One Piece. No obstante, el personaje aún sigue siendo una hoja en blanco en cuanto a trasfondo y desarrollo, puesto que de su pasado solo sabemos dos cosas. La primera es que estuvo presente en la ejecución de Roger, y la segunda es que era el rival de Shanks, y de eso saltamos directamente a que ahora es el mejor espadachín del mundo, por lo que existen muchas cosas por rellenar, como de dónde proviene, cuáles fueron las motivantes que le hicieron llegar hasta donde está actualmente, o incluso también se podría trabajar un conflicto que este tenga actualmente producto a haber llegado hasta
hasta donde está. Es evidente que él es un personaje orgulloso, ya que perdió el interés que tenía hacia Shanks como rival en el momento en el que este perdió su brazo, algo que es interesante ya que Shanks no dejó de ser poderoso. De hecho, por lógica tuvo que seguir aumentando su nivel, ya que fue posterior a eso que se convirtió en un emperador, pero quizás Mihawk se interesaba más en él por la técnica que este tenía con la espada, y no tanto por su poder en general. Esto puede que haya sido una desmotivante para el espadachín, ya que perdió a su más grande rival en cuanto a técnica. Sin embargo, a pesar de ello, este terminó llegando hasta la cima convirtiéndose en el mejor, pero ¿realmente hubiera obtenido el título si Shanks no hubiera perdido su brazo? Es un hecho que luego de que eso ocurriera, Shanks tuvo que cambiar su forma de luchar, por lo que siempre existirá esa duda. Puede que Oda se agarre de esto para construirnos a un Mihawk desmotivado por no haber podido enfrentarse a su más grande rival en su máximo potencial, razón por la que aceptó a Zoro como aprendiz, con la esperanza de que él sí pudiera cubrir el puesto que el pelirrojo dejó vacante, para así tener el enfrentamiento más importante de su vida. Estaría interesante que el personaje tenga un conflicto parecido al del personaje de Saitama de One Punch Man, que tranquilos, no es un spoiler ya que es la premisa del personaje. Saitama tiene el problema de que perdió el interés en general tras haberse convertido en el personaje más poderoso, y la obra trata de cómo este iría desarrollándose teniendo eso como punto de partida. Puede que Mihawk tenga el mismo problema, lo cual le haría ser un personaje más interesante de lo que ya es, puesto que como dije al principio del punto, este sigue siendo una hoja en blanco con mucho potencial. Pero en definitiva, Mihawk es un personaje con un potencial tremendo en todos los aspectos. Sí que es cierto que seguramente se lucirá más en su faceta de combatiente, pero las posibilidades de que termine siendo un personaje sumamente influyente para la historia siguen estando presentes, así como también el potencial que tiene para convertirse en un personaje bastante interesante si se le da un buen trasfondo que no necesariamente tiene por qué ser demasiado extenso, ya que todo lo que mencioné en el último punto se puede construir bastante bien en un solo flashback. En fin, déjenme en los comentarios su opinión de Mihawk. Aprovecho también para avisarles que ahora pueden hacerse miembros del canal, así podrán desbloquear los emojis con la temática del mismo y elegir por votación un tema del que quieren que hable en un video. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con eso. Si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan los siguientes que haga. Por aquí les dejaré uno en donde hablo del potencial de Boa Hancock. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.